Bienvenidos sean en esta ocasión. Vamos a hablar acerca de los movimientos oculares. Dentro de las generalidades tenemos que el globo ocular es el órgano de la visión. Es una cavidad, se encuentra en la cavidad orbitaria, es de forma esférica y tiene un diámetro antero-posterior de 24 milímetros, con un peso de 7.7 gramos. Está conformado por tres capas. En primer lugar tenemos la córnea y la esclerótica, de la más externa a la más interna. Posteriormente tenemos la uvea, compuesta por el iris, el cuerpo ciliar y la coroides. Y finalmente tenemos la capa más interna, que es la retina. Tenemos dos cámaras, una cámara anterior y una cámara posterior. Estas van a estar compuestas o van a contener al humor acuoso. En cambio, la cámara vítrea va a estar llena de humor vítreo. Dentro de sus anexos tenemos los párpados, las cejas, las pestañas, la conjuntiva, que se puede dividir en conjuntiva vulvar y conjuntiva palpebral, y los músculos extraoculares. Dentro de ellos tenemos el recto superior, el recto inferior, recto medial, lateral, oblicuo superior y el oblicuo inferior. Aparte de que también está constituido por una vía lagrimal. Con respecto a la motilidad ocular, estos son movimientos automáticos, espontáneos y coordinados de los ojos, los cuales posibilitan al cerebro componer una imagen tridimensional perfecta. Es preciso que los músculos tengan un funcionamiento adecuado para que se lleve a cabo la visión. Los ojos van a tener movimientos oculares con respecto a los planos de Fick, y aquí los tenemos. El eje Z nos va a dar movimientos verticales, se encuentra en el eje vertical y nos va a dar movimientos de rotación horizontal. El eje Y lo vamos a tener en el plano sagital y se encuentra atravesando la pupila, nos va a dar rotaciones torsionales involuntarias. El eje X es un eje transversal a través del centro del ojo en su ecuador y nos va a dar como tal rotaciones verticales. Los ojos tienen la función de mantener los objetos en el campo de visión y seguirlos durante su trayectoria. Los músculos oculares se consideran a partir de la posición primaria de visión. Ya lo hemos visto anteriormente. Las ducciones van a ser contracciones de músculos agonistas y relajación de antagonistas. Recordemos que estos van a ser movimientos monoculares en donde se le pide al paciente que cierre un ojo, y así nosotros podemos explorar mediante el movimiento de un objeto en los diferentes ejes de Fick los movimientos que tienen el ojo. Como tal, vamos a tener supraducciones, que son elevaciones alrededor del eje Z, X, infraducciones, que son depresiones alrededor del eje X, abducciones, que es el giro hacia el lado temporal alrededor del eje Z, adducciones, que es el giro hacia el lado nasal alrededor del eje Z, intorsión, que es el giro alrededor del eje Y en dirección nasal, y extorsión, que es el giro alrededor del eje Y en dirección temporal. El movimiento oblicuo es la combinación de los ejes de Fick que lleva a posiciones terciarias. Los movimientos terciarios se descomponen en dos movimientos secundarios, es decir, supralevoducciones, supradextroducciones, infralevoducciones e infradextroducciones. Con respecto a las versiones, estos ya van a ser movimientos binoculares conjugados. Es decir, un músculo es agonista del antagonista del otro lado, se contraen de manera simultánea. Y aquí tenemos la mirada primaria, mirada hacia arriba va a ser supraversión, hacia abajo infraversión, a la derecha dextroversión, levoversión a la izquierda y la combinación de estos.
Con respecto a los músculos extraoculares, dependen de 6 músculos. Estos rodean parcialmente el globo ocular y se insertan en la porción anterior de la esclerótica. 4 van a ser rectos y 2 oblicuos. Así pues, tenemos el recto superior, el recto inferior, recto medial o interno, recto lateral o externo, y el oblicuo superior, oblicuo mayor y el oblicuo inferior, también llamado oblicuo menor. Muy importante, todos ellos, con excepción del oblicuo inferior, se insertan a nivel del anillo de Zinc. A través de este ligamento cruzan el nervio óptico, la arteria oftálmica, los nervios motor ocular común, que es el tercer nervio, el motor ocular externo, que es el sexto nervio, la rama nasal del trigémino, del quinto, y la vena oftálmica superior. Vamos a ver cada uno de los músculos y vamos a ver sus diferentes características, iniciando desde el origen, la inserción, la inervación y su acción tanto primaria como secundaria. Vamos a comenzar con el músculo recto superior. Este va a tener su origen en el anillo de Zinc en su parte superior y va a estar envuelto por una vaina dural del nervio óptico. Su inserción va a ser a nivel de la esclera en la parte superior del globo ocular y la inserción va a ser convexa hacia adelante. Con respecto a su inervación, proviene del tercer nervio craneal, división superior, y su acción primaria va a ser la elevación o supraducción del globo ocular. Dentro de sus acciones secundarias tenemos que va a producir rotación interna e intorsión, la cual aumenta si el ojo es rotado internamente. Con respecto al músculo recto inferior, que aquí lo tenemos, va a tener su origen en el anillo de Zinc en la parte baja y su inserción se va a encontrar a nivel de la esclera, parte inferior del globo ocular. La inserción va a ser convexa hacia adelante y oblicua. El párpado inferior, en la expansión de la fascia de la vaina muscular, también va a estar por parte de la inserción de este músculo. En cuanto a su inervación, esta va a provenir también del tercer nervio craneal, su división inferior, y su acción va a ser la depresión o infraducción del globo ocular. Dentro de sus acciones secundarias tenemos la rotación interna y extorsión con ligera depresión del párpado inferior. Con respecto al músculo recto medial, tiene su origen a nivel del anillo de Zinc en ambas partes y su inserción va a ser a nivel de la esclera, hacia adentro del globo ocular, por un tendón de aproximadamente 3.7 milímetros de largo y esta inserción va a ser recta. Este músculo, el recto medial, va a tener la inervación de igual forma por el tercer nervio craneal, división inferior, y su acción primaria va a ser la rotación interna o aducción. Dentro de sus acciones secundarias, pues no tenemos más que las primarias. Con respecto al músculo recto lateral, tiene su origen a nivel del anillo de Zinc a ambas partes. Su inserción va a ser en la esclera por fuera del globo ocular y su inserción de igual forma va a ser recta. Su inervación, a diferencia de los demás, va a ser por parte del sexto nervio craneal con acción primaria de rotación externa o abducción. De igual forma no tenemos acciones secundarias. Con respecto al músculo oblicuo superior, que aquí tenemos una imagen superior de la cavidad ocular, esta va a tener su origen a partir del tendón del ala del esfenoides y superior del anillo de Zinc. Va a tener su recorrido hacia la pared interna de la órbita y este se va a convertir en un tendón sobre la tróclea y hacia atrás, abajo y afuera, y debajo del recto superior y el globo ocular es donde va a tener su inserción.
Su inserción va a estar en la esclera posterosuperior, en el cuadrante externo del globo ocular. Se inserta de manera convexa y hacia atrás y lateralmente. Su inervación va a estar dada por el cuarto nervio craneal, también llamado patético o troclear. Y finalmente tenemos el músculo oblicuo superior, que su acción principal va a ser la intorsión y su acción secundaria la aducción con la depresión. Con respecto al músculo oblicuo inferior, este va a tener su origen en el tendón de una depresión del plato orbital del maxilar. Es el único que no pasa por el anillo de Zinner. Su recorrido va a ser hacia afuera y hacia atrás por encima del recto inferior. Su inserción se va a encontrar en la esclera posterior inferior, en el cuadrante externo. Va a ser convexa hacia arriba. Va a estar inervado por el tercer nervio craneal. Su acción principal va a ser la extorsión y dentro de sus acciones secundarias van a ser la supraducción y abducción. Recordemos un poco acerca de las leyes de Ewald. Antes de Ewald, Florence estipuló que la estimulación de un canal semicircular va a provocar un nistagmus reaccional que se produce en el plano del canal excitado. Esto con respecto a las conexiones que existen entre los canales semicirculares y los músculos extraoculares. Con respecto a las leyes de Ewald, este estableció la relación entre los planos de los canales semicirculares, la dirección del flujo endolinfático y la dirección de los movimientos inducidos de la cabeza y de los ojos. Las leyes fueron descritas para explicar la fisiología del laberinto posterior. Así pues, tenemos las tres leyes de Ewald. La primera nos dice que las respuestas musculares y nistácmicas tienen la misma dirección que la corriente endolinfática que las produce. En la segunda ley tenemos que el canal semicircular externo u horizontal, aquí las corrientes ampulípetas van a ser excitadoras y las ampulífugas van a ser inhibidoras. La excitación es más efectiva que la inhibición para cambiar la actividad laberíntica. Y con respecto a la tercera ley, en los canales semicirculares verticales se invierte la segunda ley. Es más activa la corriente ampulífuga que la ampulípeta. Todo esto lo tenemos resumido, pero lo tenemos en otra plática que se encuentra en fisiología vestibular. Les dejaré el link en la parte superior. Con respecto a los movimientos oculares, tenemos esta conexión con los canales semicirculares. Así entonces, el canal semicircular externo lateral o también llamado horizontal va a tener relación con los músculos de manera tanto ipsilateral como contralateral con el recto medial y el recto lateral. Con respecto a los canales semicirculares anterior, también llamado superior, estos van a tener de manera ipsilateral relación con el recto superior y recto inferior, y de manera contralateral con el oblicuo mayor y el oblicuo menor. Finalmente, los canales semicirculares posteriores, el posterior o inferior, va a tener relación de manera ipsilateral con el músculo oblicuo mayor y oblicuo menor, y de manera contralateral con el recto superior y el recto inferior. A continuación vamos a ver los nervios craneales de estos músculos extraoculares y vamos a hablar de cada uno de ellos con su origen y su inervación. Vamos a empezar con el sexto nervio craneal del nervio motor ocular externo. Este va a tener sus núcleos motores somáticos a nivel de la protuberancia, inmediatamente por debajo del suelo del cuarto ventrículo, y estos atraviesan la protuberancia en dirección ventrolateral. Emerge a nivel del surco bulboprotuberancial por encima de las pirámides anteriores. Recorre un corto trayecto junto a la base del cráneo y se introduce a nivel del seno cavernoso. Atraviesan las hendiduras esfenoidales
e inervan a los músculos recto externo ocular. Con respecto a la clínica o a la patología, que también es muy importante conocer en la inervación de estos músculos, vamos a tener que si hay afección del sexto par, pues vamos a tener afectado el recto externo. Esto nos va a dar en la clínica un estrabismo convergente, es decir, el ojo va a estar desviado hacia adentro. Es decir, que el ojo no se mueve hacia afuera y aquí tenemos esta paresia en el ojo derecho. Con respecto al cuarto par craneal, también llamado nervio patético troclear, va a tener su origen en los núcleos motores somáticos a nivel del tegmento mesencefálico, por delante del acueducto de Silvio a nivel de los tubérculos cuadrigéminos inferiores. Las fibras se dirigen dorsomedialmente y entrecruzan, muy importante, con las del lado opuesto. Constituyen así el nervio troclear. Datos muy importantes de este cuarto nervio craneal: es el único par craneal que se cruza y aparte es también el único que emerge de manera dorsal. Cada nervio rodea de atrás adelante el tronco encefálico, se introduce a nivel del espesor de la pared lateral del seno cavernoso y alcanza así la órbita por medio de la hendidura esfenoidal. Y finalmente va a inervar al músculo oblicuo superior. Con respecto a su clínica, si hay afección del cuarto par, habrá afección del oblicuo mayor, por lo tanto, el ojo no se va a mover hacia abajo. Con respecto al tercer nervio craneal, también llamado nervio motor ocular común, u también llamado oculomotor. Aquí tenemos que su origen parte de dos masas nucleares aferentes a nivel del tegmento mesencefálico, a nivel de los tubérculos cuadrigéminos. Fisiológicamente vamos a tener 6 núcleos. El núcleo central, caudal, elevador del párpado, aquí los tenemos en esta imagen. El núcleo dorsal, que va a ir hacia el recto inferior. El núcleo intermedio, que va al oblicuo inferior. Núcleo ventral hacia el recto interno y núcleo interno hacia el recto superior. De aquí cobra gran relevancia el núcleo de Edinger-Westphal, que como tal tiene fibras parasimpáticas. Este núcleo nos va a dar la contracción de la pupila, por lo tanto una miosis reactiva. Las fibras eferentes nucleares se dirigen hacia adelante. Estas emergen de la superficie anterior del mesencéfalo y a nivel medial del pedúnculo cerebral. Se dirigen hacia abajo y hacia adelante, situándose en la pared lateral del seno cavernoso, alcanzando la órbita a través de la hendidura esfenoidal. La cavidad orbitaria se divide en dos ramas muy importantes, una superior y otra inferior. En la superior va a tener la rama para el recto superior y el elevador del párpado superior, y en la inferior va a dar ramas para el recto interno, el recto inferior y el oblicuo menor. Las fibras preganglionares parasimpáticas son las del núcleo de Edinger-Westphal y van a hacer sinapsis en el ganglio ciliar. Por su lado, las fibras postganglionares emergen del ganglio ciliar y van a inervar los músculos constrictor de la pupila y el músculo ciliar. En cuanto a la clínica, si tenemos afección del tercer nervio, pues vamos a tener una afección del elevador del párpado superior, que nos va a dar una ptosis, el recto interno, superior e inferior, junto con el oblicuo menor. Así pues, como en la clínica vamos a poder observar el ojo desviado hacia afuera y abajo y un ojo que no se mueve ni hacia adentro ni hacia arriba.
y obviamente una midriasis reactiva por el núcleo de Edinger-Westphal. En resumen, los tres pares craneales inervan todos los músculos extrínsecos del ojo, junto con el elevador del párpado superior, que es por parte del tercer nervio, el esfínter constrictor de la pupila y el músculo ciliar, que también proceden del tercer nervio craneal. Una estructura muy importante de la cual se debe de hablar cuando hablamos de núcleos de los nervios oculares es el fascículo longitudinal medial. Este es un par de tractos de sustancia blanca que se extienden a través del tronco encefálico, cerca de la línea media y ventrales al cuarto ventrículo y el acueducto cerebral. Van a contener fibras que ascienden y descienden dentro del tronco encefálico e interactúan con los circuitos del control motor ocular. Coordinan también los movimientos oculares horizontales, verticales y torsionales. De gran importancia tiene esta vía porque es la vía final común para todas las clases de los movimientos de los ojos, incluyendo los acádicos, los de rastreo, los de búsqueda y los reflejos vestibulares. Los núcleos motores oculares están interconectados entre sí e interaccionan entre músculos agonistas y antagonistas de los ojos. Van a unir los nervios motores oculares con los núcleos de origen de los nervios vestibulares y coclear con los siguientes pares craneales, incluidos el quinto par, nervio trigémino, nervio facial séptimo, accesorio onceavo e hipogloso doceavo nervio. Dentro de su componente vestibular va a contener fibras cruzadas y no cruzadas que corren en el fascículo longitudinal medial de los núcleos vestibulares tanto lateral, medial e inferior hacia el núcleo del nervio abducens y a las células motoras del cuerno anterior de la médula espinal del nivel cervical. Con respecto al núcleo vestibular superior, sus fibras ascienden al núcleo del nervio troclear ipsilateral y el núcleo del nervio motor ocular común, y las fibras vestibulares terminan finalmente en el núcleo intersticial de Cajal, ipsilateral y contralateral en el núcleo de Darkewitz. En cuanto al componente extrapiramidal, el núcleo intersticial de Cajal y el núcleo de Darkewitz son intercalados en el curso del fascículo longitudinal medial. Van a recibir fibras del cuerpo estriado y del globus pallidus y fibras cruzadas del cerebelo. En cuanto al componente internuclear, tiene conexiones de fibras que unen los núcleos de motores de los nervios craneales, el núcleo abducens en el motor ocular común, el núcleo facial y el núcleo motor ocular común, el núcleo facial con el motor del trigémino y el núcleo del hipogloso con el núcleo ambiguo. Las interconexiones de los núcleos motores de los nervios craneales permiten ciertos grupos del músculo interactuar funcionalmente, es decir, la coordinación de los músculos internos del ojo con los movimientos del globo ocular y la coordinación de los músculos masticadores, músculos de la lengua y la faringe durante el habla y la deglución, y también reflejos del tallo cerebral. En conclusión, el fascículo longitudinal medial es un lugar en común donde intervienen los núcleos para los nervios oculares. Y también ahí tenemos las interconexiones que tienen tanto a nivel de corteza, a nivel de cerebelo y junto con los núcleos vestibulares. Eso es todo por esta plática, espero les sirva de mucho. Muchas gracias y hasta luego.